El nuevo tiempo, el árbol de la vida, genética extraterrestre entre nosotros. Querido lector, bienvenido a la guía del nuevo tiempo. Esta obra fue escrita para orientar a las personas en este proceso de transición que estamos viviendo como humanidad, en donde en la incertidumbre sobre el futuro abunda el exceso de información e interpretaciones sobre lo que ha de venir, oscilando entre dos perspectivas dicotómicas, el caos aparente con el colapso de todos los sistemas tradicionales de vida y las dificultades de la vida cotidiana. Por otro lado, nuevos enfoques y perspectivas espirituales, bajo la esperanzadora visión del inminente emerger del nuevo tiempo. Es preciso señalar que un nuevo tiempo no es equivalente a un fin del mundo. Muchas culturas y profecías han advertido una nueva era, desde el libro del Apocalipsis hasta el calendario maya. Las profecías de Nostradamus, Tomás de Aquino, Parravicini, entre otros. El colapso de todo nuestro sistema de vida material y al parecer de fenómenos inexplicables de diferentes naturalezas hacen razón a que estamos como humanidad viviendo el proceso de transición planetaria, preparándonos para una nueva era. El exceso de información disponible entre la realidad material que vivimos y una realidad espiritual orientada a un orden mayor hace impreciso analizar los diferentes paradigmas que han marcado a la humanidad, buscando entre ellos claves que nos orienten para una comprensión mayor. Siendo así, esta saga de libros estudiará de manera breve pero concisa no solo los acontecimientos que están por venir en nuestro nuevo tiempo, sino también ofrecerá un análisis de hechos cruciales del pasado de la humanidad, pues quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. Y le ayudará a entender, analizar y ver desde otro punto de vista los acontecimientos presentes, pasados y futuros. Este libro también navega a través y más allá de la información convencional, los mitos que abundan en nuestro pasado y los que rodean el nuevo tiempo. Hablaremos del origen del ser humano, grandes civilizaciones antiguas y su conexión con la genética extraterrestre. Con el objetivo de mejorar la comprensión de lectura, se incluyeron ilustraciones originales inspiradas en personajes, iluminaciones, pinturas o representaciones. Gracias por elegir esta guía para el nuevo tiempo. Espero que comentes sus puntos de vista del audiolibro en la plataforma YouTube o en la plataforma Amazon. ¿Y qué tan útil le ha parecido esta información? Capítulo 1. El origen. Mucho se ha debatido sobre la tentación de Adán y Eva, si fue Eva quien tentó a Adán, si fueron ambos culpables al mismo tiempo. Incluso erróneamente se ha acuñado este pecado original al hecho de tener relaciones sexuales entre ellos, lo cual suena contradictorio, pensando que el propósito de su creación fue justamente tener descendencia. Recordemos la historia del jardín del Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los situó en un paraíso y les pidió que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva desobedeció y comió del fruto y luego le dio ese fruto a Adán. Fue esa desobediencia que causó toda la caída de la humanidad y el que desde entonces los humanos nacieran sujetos al pecado de la muerte, según la Biblia cristiana y la Torá judía. Este relato, aparentemente escrito de una forma sencilla, como un mito, parece estar lleno de símbolos que ofrecen la posibilidad de profundizar para acceder a una verdad subyacente. Siendo así, lo primero que llama la atención son los nombres Adán y Eva, pues Adán en hebreo significa humanidad y Eva en hebreo significa vida, lo cual permite intuir que no eran solo dos personas, sino más bien un grupo de personas creadas originalmente. Dicho de otro modo, Adán y Eva, humanidad y vida, pueden verse no como individuos, sino como conceptos que podrían hacer referencia a un proyecto de formación de la raza humana en el planeta Tierra. Es probable también que no solo existía esta raza, pues desde el Génesis de la Torá judía y en la Biblia cristiana podemos advertir que existían otras razas, además de la raza humana, tales como los Nefilim, que son descritos como una raza de gigantes híbridos entre los ángeles caídos y los humanos, los Anakim, que son definidos como insectos de gran altura, los Refaitas, de donde provenía el gigante filisteo Goliat, y los Grigori, que significa en griego los observadores o los vigilantes. Además de animales y plantas, se presume que estas diferentes razas fueron puestas en la tierra para que convivieran entre sí, insertos en el proceso de selección natural, igual como sucede con los animales y plantas del planeta. Los dioses creadores. El Dios creador, tanto para judíos como para cristianos, es mencionado por primera vez en el Génesis, y aunque la traducción al español señala a Dios en singular,
Cabe destacar que en su idioma original hebreo es llamado Elohim, cuya traducción literal es en plural y significa los dioses, como lo afirma von Däniken desde sus primeros libros sobre la influencia extraterrestre en las culturas humanas primitivas. Algo interesante también del libro del Génesis que traduce es que antes de explicar que Dios dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, el libro dice: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Lo que nos hace pensar que la primera mujer fue formada al mismo tiempo que Adán, y por lo tanto hombre y mujer fueron hechos a imagen y semejanza de un Elohim o de los dioses. Incluso en la Biblia católica se conserva el plural de Dios en la creación. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Génesis 1:26. También el Génesis nos da indicios que además de los Elohim había otro Dios creador llamado Yahvé. Si leemos el primer capítulo del Génesis podemos ver cómo se narra la creación por los Elohim y se finaliza en el capítulo 2. Y dio por concluido Dios en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Génesis 2:2. Pero en el versículo 4 y 5 del mismo capítulo 2 empieza una segunda narración de la creación por un Dios creador llamado Yahvé. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Génesis 2, 4, 5. Como podemos observar, la historia de la creación del mundo comienza con una contradicción en el primer capítulo y en el segundo capítulo del Génesis. Pues en el primer capítulo, Dios, Elohim, crea primero a los animales, y entonces crea al hombre y a la mujer a su imagen. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Génesis 1:28. Pero en el segundo capítulo aparece una nueva inducción a un relato distinto, donde Dios esta vez es llamado Yahvé, y crea al primer hombre, Adán, y lo ubica en el huerto del Edén, porque según dice no había hombre creado. Sin embargo, como hemos visto en el capítulo 1 del Génesis, Elohim ya había creado al hombre. Es curioso cuando en el capítulo 2 dice que no había hombre que labrara el suelo, cuando en el capítulo 1 ya había mandado Dios al primer hombre y mujer a llenar la tierra. Es posible que la segunda humanidad creada por Yahvé haya tenido un propósito diferente a la primera humanidad creada por los Elohim. Más adelante en el relato, Yahvé crea a los animales, a un hombre llamado Adán, y por último crea a la supuesta primera mujer Eva de una costilla de Adán. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Estos dos relatos de la creación, uno seguido del otro, nos hace plantear que hay dos narraciones diferentes, porque pudieron existir dos creaciones diferentes y por tanto dos humanidades diferentes. La primera creada por parte de los Elohim y la segunda creada por parte de Yahvé, donde aparecieron Adán y Eva. La referencia a dos o varios dioses en el Génesis nos puede ayudar a comprender por qué todas las antiguas civilizaciones fueron politeístas, incluso los antiguos hebreos y árabes, pues antes de que sus dioses Yahvé y Alá respectivamente impusieran el monoteísmo en Oriente Medio, tanto como sus antepasados como las demás tribus circundantes como los acadios, filisteos, cananeos, caldeos, fenicios, persas, egipcios, sumerios, entre otros, fueron politeístas. Ahora nos vamos a sumergir en la hipótesis de los antiguos astronautas, también conocida como hipótesis del paleocontacto o creacionismo alienígena.
Es una hipótesis que sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra y que estos seres han sido responsables del origen y el desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías y las religiones, tomando como idea que la mayoría de las deidades en las religiones son en realidad extraterrestres y sus tecnologías fueron interpretadas por el hombre primitivo como demostración de sus poderes sobrenaturales y divinidad. Estas hipótesis aparecen por primera vez en la ciencia ficción a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mientras que la idea de forma seria fue propuesta por el escritor y periodista británico Harold T. Wilkins en 1954. A principios de 1970, Eric von Däniken fue el primer autor principal de esta teoría, proponiendo en sus destacados libros que ciertos artefactos y construcciones monumentales como Stonehenge, los moais de la isla de Pascua, las pirámides de Egipto, por citar algunos, requerían una habilidad tecnológica mayor que las que tenían las culturas antiguas que supuestamente las construyeron, y sostuvo que estos monumentos fueron construidos por visitantes extraterrestres o por humanos que aprendieron estos conocimientos de dichos visitantes. Por su parte, Zecharia Sitchin, en su obra Las Crónicas de la Tierra, teoriza que los dioses de la antigua Mesopotamia eran en realidad astronautas del planeta Nibiru, que vinieron a la Tierra con la intención de minar la materia prima, especialmente el oro. Robert K. G. Temp, en su libro El misterio de Sirio, argumenta que las tribus habitantes del noroeste de Mali, en África Occidental, resguardaron una historia de una visita extraterrestre que tuvo lugar alrededor de hace 5.000 años. En la actualidad, escritores como David Icke y Anton Parks sostienen que una raza extraterrestre vino a la Tierra hace cientos de miles de años e intervino en la humanidad, así como en la cienciología, el libro de Urantía y el mormonismo, el contacto antiguo extraterrestre aparece como una realidad persistente. En ocasiones, si miramos con atención algunas películas, podemos encontrar en ellas referencia a hipótesis de paleocontacto o creacionismo alienígena, en donde seres extraterrestres son responsables del origen y desarrollo de la humanidad. Un buen ejemplo de ello es la película Prometheus, escrita por Jon Spaihts y Damon Lindelof, donde se muestra el planeta Tierra antes del comienzo de la vida. Al borde de una enorme cascada, un ser extraterrestre humanoide, Elohim, es dejado ahí por una enorme nave espacial que empieza a alejarse. El extraterrestre humanoide bebe un líquido burbujeante y empieza a desintegrarse. Cuando sus restos corporales caen por la cascada, las hebras de ADN de este ser sufren una reacción biogenética, dando así el origen de la vida en la Tierra. Los dos Adanes. En relación al doble relato de la creación del mundo, tanto en la Biblia como en la Torá, se han realizado interpretaciones de cada iglesia cristiana y las distintas tradiciones judaicas, concluyendo que no hay contradicción entre los dos capítulos. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, las contradicciones saltan a la vista. El rabino judío Joseph B. Soloveitchik en 1965 sostiene una tesis interesante y disyuntiva, tanto como la tradición judía de la Torá como alejada de la cristiana del Antiguo Testamento. Las diferencias de ambos relatos bíblicos que hemos mencionado se pueden resumir en 5 aspectos. En el primer relato se dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. En el segundo relato se dice que Adán fue moldeado a partir del polvo de la tierra. En el primer capítulo, el hombre y la mujer recibieron el mandato de poblar la tierra y dominarla. En el segundo, a Adán se le encarga el deber de cultivar el huerto y cuidarlo. En el primer relato, cuando Dios crea al hombre, ya ha creado anticipadamente todo lo demás, mientras que en el segundo relato, Dios no había creado hierba, ni existía nadie que cultivase el suelo. Solo después crea a Adán. En el primer relato, el hombre y la mujer fueron creados a la vez, mientras que en el segundo, Adán primordialmente está solo. El rabino judío también señala que en el primer relato el nombre de Dios Elohim aparece solo, en el segundo relato siempre aparece acompañado del nombre impronunciable de Dios, Yahvé.
En síntesis, si contemplamos todas las diferencias entre los dos relatos del Génesis, podría ser una interpretación posible el hecho de que hayan existido dos Adanes, con diferentes creadores y con diferentes objetivos, aunque es difícil suponer si estos dos Adanes compartían el mismo espacio físico o temporal. La primera mujer. Tal y como cabe la posibilidad de que existieron dos humanidades y dos Adanes, existe también la posibilidad de que Eva no haya sido la primera mujer creada. Esta teoría ha sido difundida en las creencias hebreas, sumerias y acadias. La primera mujer creada sería la figura legendaria llamada Lilith, quien, según el folclore judeocristiano, fue creada a la par con Adán, pero que al no querer obedecer a Adán, se rebeló y usando sus encantos pidió a Elohim que la dejara libre. Acto seguido abandonó a Adán y al jardín del Edén. En el Midrash sobre el libro del Génesis señala que Eva no existía todavía en el sexto día de la creación. Entonces Dios había dispuesto que Adán diese nombre a todos los animales, pero cuando desfilaron ante él en parejas, Adán sintió celos de su amor y exclamó: «Todas las criaturas tienen pareja apropiada, menos yo», y se dice que rogó a Dios para que enmendara esta injusticia. El Midrash es un término hebreo que designa el estudio o investigación que facilita la comprensión de la Torá, donde toma los elementos actuales para ejemplificar o comprender los textos antiguos. El Midrash proviene del hebreo daras, que significa buscar, investigar, estudiar. Según el Yalkut Reubeni, Yahvé formó entonces a Lilith, la primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán. El Yalkut Reubeni es una colección de comentarios cabalísticos acerca de los 5 primeros libros del Pentateuco recopilados por R. Reuben Cohen. También estos comentarios cabalísticos sobre los primeros libros de la Torá afirman que Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba tener relaciones sexuales con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura acostada que él le exigía. «¿Por qué he de acostarme debajo de ti?», preguntaba. «Yo también fui hecha con polvo y por lo tanto soy tu igual». Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith, encolerizada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó por los aires y lo abandonó. Saliendo del Edén, fue a dar a las orillas del Mar Rojo, hogar de muchos demonios, y allí se entregó a la lujuria con estos, dando a luz a los Lilim. Cuando 3 de los ángeles de Dios fueron a buscarla, ella se negó. El cielo la castigó, haciendo que muriesen 100 de sus hijos al día. Después de leer este fascinante relato sobre Lilith, la primera mujer creada, nos podemos plantear que quizás al revelarse Lilith de Adán y de sus creadores se haya encontrado con otras razas, pues como hemos señalado es posible que la humanidad no haya sido la única raza habitando la tierra al principio de los tiempos. Podemos ver en el relato que aunque Lilith era de otra raza, de los supuestos demonios, al principio pudo procrear con estos seres a los híbridos llamados Lilim. Pero es posible que al no ser estos una creación aprobada por los Elohim, los mismos dioses mandaron a sus guardianes por ella, y ante su negativa consideraron necesario realizarle algún proceso de esterilización o modificación en sus genes para que no continúe concibiendo estos seres híbridos que al parecer estaban desaprobados por los Elohim. En este punto Lilith quedó asociada a numerosas características negativas, llegando al punto de considerarla como una diosa de oscuridad o un demonio, atribuyéndole características de reptil o serpiente. De hecho, el origen de su nombre Lilith, según el profesor G. R. Driver, deriva de una raíz hebrea que denota toda clase de movimiento, de torsión u objeto retorcido. También se la relaciona con la palabra Laila, que significa noche, envolver o rodear la tierra. También cabe la posibilidad de que la raza con la que se relacionó Lilith después de haberse alejado de Adán haya sido una raza de naturaleza reptiloide. Y por esto tantas referencias en el folclore judeocristiano, en las cuales representan a Lilith vinculada con una serpiente o con forma semihumana reptiloide. La serpiente y el pecado original. La serpiente, al menos como lo plantea el Génesis, parece un ser muy diferente al animal ofidio que conocemos en la actualidad, pues ésta es descrita como un ser inteligente que podía caminar y hablar.
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Génesis 3:1. No solo en el Génesis aparecieron estos seres inteligentes con forma de serpiente o reptil. En la mitología griega también encontramos seres mitad serpiente, como Cecrope, el primer rey de Atenas, y Medusa, quien lleva serpientes en su cabeza. En el antiguo Egipto se encuentra Sobek, que es representado como un hombre con cabeza de cocodrilo. Por otra parte, en las escrituras y leyendas de la India podemos encontrar a los Naga, que son definidos como seres reptiles que viven subterráneamente y que interactúan con los seres humanos en la superficie, mientras que en el folclore de Japón se hablan de los Kappa, demonios acuáticos anfibios con aspecto de tortuga y pico de pájaro. En los sumerios se encuentran los Anunnaki, que eran inicialmente los dioses más poderosos, que vivían con su dios principal Anu en el cielo. Estos dioses fueron reemplazados y los Anunnaki más tarde fueron considerados dioses del inframundo. Se presume que estos seres reptiloides Anunnaki son o fueron bastante avanzados, pues tienen miles de años de evolución más que el ser humano, por ende, tecnología y conocimiento muy adelantado. Se le insta al lector a recordar que no toda la tecnología y el conocimiento persiguen los más excelsos fines. Es posible que esta raza reptiloide haya convivido paralelamente con la creación humana en la superficie. Sin embargo, al empezar a relacionarse con esta humanidad creada, y conducirlos a romper las leyes universales, los dioses creadores los hayan desaprobado y expulsado sin tener más opción que ocultarse en cuevas al interior de la tierra. De igual manera, según el texto bíblico, la serpiente es castigada por haber corrompido a la humanidad. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Por un lado, esto puede entenderse que la serpiente mutó de forma convirtiéndose en el animal que conocemos actualmente, o podría comprenderse como una expulsión de estos seres reptiloides desde la superficie hacia los interiores de la Tierra. Las leyes universales son los principios que gobiernan cada aspecto del universo y son los medios por los cuales nuestro mundo y el cosmos entero continúa existiendo, prosperando y expandiéndose. De acuerdo con el Génesis, tras haber sido creado Adán y Eva, el único mandato que debían acogerse era la abstención de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo consumo ocasionaría la muerte. Sin embargo, cedieron ante la tentación, incitados por la serpiente, y cuando comieron del fruto, se dice que descubrieron su desnudez. ¿Qué sabiduría oculta contenía el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Qué era lo que sabía la serpiente que Adán y Eva desconocían? Este ser reptiloide, quizás al tener más experiencia y tiempo viviendo en el planeta Tierra, instó a Eva y Adán a que se dieran cuenta de las diferentes razas creadas en el planeta por los diferentes dioses y que no todas obraban conforme a la ley universal. También es posible que se enteraran de que muchas de estas razas tenían una civilización más avanzada o diferente. Estos seres tal vez pusieron estos conocimientos al servicio o alcance de Adán y Eva, y yendo más lejos, quizás Adán y Eva no solo obtuvieron conocimientos, sino que efectuaron estos, cambiando sus hábitos, prácticas, dieta, vestimentas, es decir, cambiaron su realidad divina por una realidad material, y por lo tanto, un mundo con polaridades lejos del todo. La consecuencia de la violación de su mandato, según el Génesis, llevó a la humanidad a convertirse en mortales. Volverás a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. ¿Puede que les haya sucedido a Adán y Eva lo mismo que a Lilith al desobedecer? Yahvé los descubrió con la raza reptiloide, al igual que los Elohim descubrieron a Lilith y por eso les cortó su vida eterna. Este acto cometido por Adán y Eva es conocido por la tradición cristiana y el judaísmo como el pecado original o la falta primordial.
Ante esta falta, Adán y Eva y su descendencia recibieron castigos tales como la expulsión del paraíso, dolores en el parto, la dificultad para el trabajo, la enfermedad, la vejez y la muerte. Estos últimos 3 castigos aparecen mencionados también en el hinduismo y en el budismo como los 4 sufrimientos relativos al karma, los cuales son nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Si comparamos el enfoque judeocristiano con las corrientes dármicas, hinduismo y budismo, podemos observar que en ambos el ser humano abandona la plenitud o el todo perfecto para ingresar en un proceso de aprendizaje por medio del sufrimiento. Cabe mencionar que en el Islam no existe la noción del pecado original. De acuerdo con el Corán, la transgresión cometida por Adán y Eva fue responsabilidad de ambos, y no de Eva en mayor grado, y solo quedó saldada con la expulsión de ambos del jardín del Edén, sin consecuencias posteriores a los descendientes. Por su parte, la Iglesia Católica siempre ha sostenido que, por el bautismo, todos los pecados son perdonados, tanto el pecado original como todos los pecados personales. Sin embargo, sostiene que la concupiscencia permanece en los humanos desde entonces. Concupiscencia: inclinación al pecado, deseo de bienes materiales o terrenos, deseo sexual exacerbado o desordenado. Según hemos revisado en relatos del origen de la humanidad en diferentes líneas teológicas y civilizaciones antiguas, podemos observar que la mayoría coincide directa o indirectamente con la presencia de varios dioses, también con que en algún momento la humanidad se aleja de las leyes universales, abandonando la plenitud y accediendo a una realidad de limitaciones materiales y sufrimiento. Finalmente, otro punto que encontramos es la presencia de reptiles antropomórficos en la antigüedad, si bien asociados a la inteligencia, también a la transgresión de las leyes y al inframundo, lo cual podemos relacionar actualmente a muchos relatos y avistamientos de seres intraterrenos con forma reptiloide, llamados también los reptilianos, quienes son el eje principal de muchas de las teorías de conspiración actuales, cuya temática central teoriza un gobierno mundial manipulado por estos seres ocultos entre sombras.